está. Ay, ahí está. Y ahí está también Hassan Akram. Hola, Hassan. ¿Cómo te va? Hassan? Tanto tiempo. Yo no te había visto. Hace mucho tiempo que no te ponían esta canción. Pero no se le escucha. No se te oye. Por eso. Esta es la canción, pero no Hassan. Hables. Habla. Ahí sí parece. ¿Me escuchan ahora? Sí, Ahí te sí. escuchamos ahora. Había que apretar el microfonito. No los había escuchado ni visto en tanto tiempo. A Mauricio, pues claro, porque ahora están los martes y los jueves también Hassan con nosotros. Sí, pues, entonces, yo lo claro. sé. Hassan, ¿no se habían encontrado ustedes? no, pues no nos habíamos No visto. habían visto Un gusto a los verlo. tres. Me imagino que puedes ver cómo mi candidato ha ganado peso y se ha ido afianzando. Bueno, solo quería remarcar aquello. Y para entrar de lleno en la conversación contigo, que a mí me ha tenido bien interesado, ayer vi un video, no sé si lo vieron ustedes, seguramente Hassan sí, lo vio Obama, Clinton, Bush Jr., en un gesto tan simbólico como elocuente, ¿no? Como dando cuenta del rumbo que hay que volver a tomar en Estados Unidos después de la salida del infame de Trump y la llegada de Biden. ¿Cómo leer las primeras horas de Biden en el poder allá en Estados Unidos, Hassan? Bueno, está haciendo lo que se tiene que hacer. Yo creo que eso es un consenso de parte de todo el establishment, tanto demócrata como republicano. Estaba Karl Rove, que fue uno de los asesores de Bush Jr., uno de los más conservadores en realidad, aceptando que el discurso de Biden fue el discurso que se tenía que dar en el momento para hablar de la unidad, para tratar de crear esa idea de un momento donde después de tanta división Estados Unidos puede volver a ser un solo país. El problema con eso es que las instituciones estadounidenses están súper alineados con eso, pero la gente no. Y eso es la realidad. En el discurso de Biden, al final hay una serie de referencias a los problemas más urgentes del momento, al cambio climático, ¿no es cierto?, al problema de COVID y el problema de la desigualdad racial. Siempre pidiendo como una vuelta a la empatía, un ejercicio de reflexión de todos los ciudadanos. En ese sentido tenía un tono muy distinto que Trump, también porque fue un tono muy, muy sombrío, muy serio. Estamos enfrentando una crisis en lo que nosotros tenemos que hacer es reflexionar cada uno acerca de nuestra posición, qué estamos haciendo y cómo podemos contribuir al proyecto colectivo. En ese sentido no fue un discurso partidario, no fue un discurso ni muy radical ni fuera de tono, tratando de bajar las tensiones. El problema con eso es que no enfrenta la realidad de la población radicalizada, las que estaba no politizada por muchos años, que hicieron entrevistas con mucha gente trumpista, que al final no es gente del Partido Republicano, es gente Exacto. que no votaba antes, que estaba por primera vez entrando a la política. 70 tenemos millones este tema de personas, nada menos. Y estamos hablando de 72 millones de personas que votarán para Trump, y de ellos un 40 millones aproximadamente que creen que Trump ganó. Ahí está la base más fuerte. Y tenemos este mismo problema en Chile, ¿cierto?, de la baja participación en elecciones. Y entonces estamos acostumbrados a pensar que los que no votan al final están con su malestar, con la rabia, más naturalmente alineados con la izquierda. Pero eso no es necesariamente así. Están sí muy críticos con el modelo actual, quieren cambios, pero si la izquierda no ofrece nada como alternativa, fácilmente podrían volver a otras alternativas de una derecha no establishment. Y esa gente al final fue gente que Trump ganó muy exitosamente, ¿ya? Y todavía no hay alternativa política para ellos, porque los republicanos quieren volver ahora a ser el partido empresarial tradicional, y los demócratas están todavía enfocados en eso de la política de la identidad, ¿no? Hay mucho de que Biden nombra primera persona del gabinete que es transgénero. Mucha diversidad étnica, sexual, racial, todo.
Pero el problema es que lo que une todas esas personas es que son parte de la élite económica nacional, ¿ya? Y todo el discurso es eso. El discurso es Hollywood, el discurso es Jennifer López. Sí, pues. Y Que Lady además Gaga. es la figura. Y mucho lenguaje católico es la otra cosa, que es el segundo presidente católico después de Kennedy. Y ser católico en un país protestante, en un país evangélico, Claro. igual es símbolo de ser parte de una élite no tan representativa de la población general. Ah, mira. Entonces, lo que tú dices es que de no haber un golpe de timón, bueno, convengamos que Biden nunca fue el más carismático de los candidatos, digamos, ¿no? Por algo es que, siento yo, simbólicamente tuvo que salir ahí Obama, Clinton y hasta Bush Jr. A apoyarlo, a prestarle ropa, ¿no? A darle como una suerte de validación simbólica, ¿no? El tema es que, dices tú, si no hay un golpe de timón o algo más de fondo, Trump sale de nuevo para las próximas elecciones. Es un riesgo serio. O sea, Trump dio dos discursos, ¿cierto? Uno cuando estaba todavía en la Casa Blanca y después cuando llegó a la base de la Fuerza Aérea. Y en los dos discursos, ¿qué dice? El primer día dice, el movimiento que nosotros armamos está recién comenzando. ¿Ya? En el primer discurso. En el segundo dice, nosotros vamos a estar de vuelta de alguna forma. ¿Ya? Entonces está dando claras señales de que va a mantenerse en la política. ¿Eso implica Trump 2024? No lo sé. Lo que sí es evidente es que cuando hubo la votación en el Congreso para certificar las elecciones, en la Cámara Baja, un 65% de los republicanos votaron para no certificar la elección democrática. O sea, votaron con Trump en su locura de acusaciones, de fraude y todos los demás. Los senadores no. Eran solamente 7 de los 49 senadores que votaron esa cuestión. Pero es porque los senadores tienen un mandato de 6 años. Los de la Cámara Baja, solo 2 años. Están en constante proceso de reelección. Ah, no sabía. Donde es mucho más vulnerable a las primarias. Es interesante reflexionar otra vez. Hay un tema que acá en Chile estamos hablando mucho de más instituciones de participación política, ¿cierto? Más de participación a nivel ciudadana. Iniciativa popular de ley, primarias, y pensamos que eso son como unas cosas, blanca paloma, son siempre excelentes. Si no se controla el elemento de financiamiento de la política, la primaria puede ser una institución tóxica. Y en Estados Unidos lo que temen los republicanos que votaron con Trump es que un trumpista le haga una competencia en la primaria. Ya con toda la plata de financiamiento y movilización que tiene Trump. Porque muchos de esos republicanos, porque si uno ve, los republicanos que tienen confianza para votar contra Trump, ¿ya? Para certificar a Biden, son republicanos de zonas más liberales, más clase media, más cosmopolita. En el caso de la Cámara Baja fueron los representantes del estado de Washington, donde está Seattle. ¿Ya? Es que es como un centro súper liberal de Estados Unidos. ¿Por qué los republicanos de zonas más conservadoras temen a Trump? Ellos siempre van a ganar sus elecciones contra los demócratas, pero antes de pasar por la elección contra los demócratas tiene que pasar la primaria. Y ahí se levanta entonces el candidato radical trumpista. Y podría poner en jaque la elección. Eso podría pasar y el Partido Republicano entonces está en pánico frente a eso. Entonces están debatiendo en serio qué van a hacer con la propuesta de destitución, acusación constitucional y impeachment de Trump. Porque ahí, si se queda destituido, no puede presentarse para 2024. Ya. Pero la rabia que va a tener el movimiento Trump si hacen eso, que va a ser como tratar de sacar a los republicanos más moderados, a través de poner candidatos alternativos, ahí está la pelea también. O sea, eso no ha desaparecido. O sea, es bien complicado, sobre todo para los republicanos. Me dejaste muy Y el golpe de timón, para responder directamente, perdón, a lo que dijo Mauricio, el golpe de timón lo tiene que dar el mismo Partido Republicano. Están todos esperando Mitch McConnell, quien es el líder de los republicanos en el Senado, que es el símbolo del Partido Republicano empresarial, muy vinculado con el lobby de las empresas de combustibles fósiles, un hombre bien terrible. Pero es la persona que tiene que como poner límites, decir, somos a favor de destruir la planeta, pero mínimamente democráticos.
Ahí está. No me olviden. No, sí. Estaba buena la... Oye, el meme. pero ¿sabes qué? La pregunta que ¿me oyen o no? Sí, te escuchamos, Sí, dale. escuchamos bien. No, una cosa que me sorprende es que... ¿Me siguen oyendo? Te escuchamos, sí, ¿Me siguen bien. oyendo? Sí, Ya. súper bien. Una cosa que me sorprende es que los diputados estén 2 años. Es re poco tiempo. Oye, sí, el eso está- tiempo de un qué loco. diputado. Y los senadores 6. Bueno, es mucho más que acá. O sea, acá los senadores son 8 y los diputados 4. De hecho, los diputados siempre han coincidido en Chile, o coinciden en las elecciones, con el presidente de turno. O sea, se va el presidente de turno acá con sus 4 años y se va toda la Cámara, o hay renovación de la Cámara. Al contrario, el Senado se va a la mitad de la Cámara en Chile, o se renueva y podría ser reelegido. Pero en cambio, en Estados Unidos, 2 años, o sea, cada 2 años se renueva la Cámara. Es una cosa que no te alcanza ni a instalar, es muy poco el tiempo. ¿Ah? Yo no sabía eso. Hassan, ¿cómo es eso? Interesante el sistema, y nos ayuda a la hora de pensar en el debate constitucional en Chile. ¿Por qué el Congreso estadounidense está diseñado de esa forma? ¿Ya? Porque al final son 2 cámaras muy distintas, con roles distintos. ¿Ya? El problema chileno es que al final el Congreso, los 2 cámaras hacen casi el mismo trabajo. Entonces, absurdo. Por eso un Congreso unicameral tiene tanta fuerza. La idea de tener 2 cámaras que están haciendo la misma tarea solamente funciona como un freno al proceso legislativo. Claro. Un freno más. ¿Y cuáles son los 2 trabajos distintos que hacen diputados y senadores en Estados Unidos? La lógica es que muchas veces lo que hace la Cámara Baja son proyectos que están muy poco pulidos en términos jurídicos y el Senado va como poniendo densidad a eso. También que la Cámara Baja tiene un mandato por tan corto tiempo porque la idea es que responde de forma muy democrática. Eso fue la intencionalidad original de eso. Tenemos una Cámara Baja que es la institución más democrática posible. Si a los electores no les gusta un representante, lo sacan al tiro. ¿Ya? Están constantemente en la elección. Su trabajo es ser representantes en el sentido de delegados, ¿no? Las teorías de representación son los delegados que al final representan las ideas de su electorado. Y después están... los tengo al revés. Los mandatados son los que representan las ideas de los delegados, de los electores. Los delegados son los que ocupan las propias ideas y su reflexión para tomar una decisión. Entonces, cuando uno hace un voto en teoría, un voto para un representante de la Cámara Baja, esa persona, su única tarea es responder en la votación según lo que quieren sus electores. Pero cuando uno vota para un senador, es una persona que va a dar su sabiduría, su conocimiento, su juicio político, ¿ya? Para pulir los proyectos que quiere el pueblo. ¿Ya? Entonces, son 2 niveles en ese sentido. No ha funcionado muy bien, precisamente porque en esos 2 años de constante reelección se necesitan plata, dinero para poder hacer la reelección, y con eso son presa fácil del lobby. Porque al final saben, si hacen algo en contra del lobby, las empresas le cortan el financiamiento y no pueden sacar la publicidad que necesitan para su constante reelección. Por la misma razón, muchos de los proyectos de iniciativa popular de ley, ya que hoy día pensamos que eso es lo que necesitamos, esa nueva cosa de más democracia. Eso sí, no existe. En California lo tienen, y en California el resultado ha sido de los proyectos de ley más populistas para bajar impuestos para los más ricos, después para reducir regulaciones medioambientales, todos vienen de iniciativa popular de ley, producto de este programa de financiamiento. ¿Qué? Ni hablar de las primarias que nos regala, que ese sistema nos regaló Trump. Entonces tiene un tremendo problema en ese sentido del vínculo dinero-política, que al final permitió a la clase empresarial comprar tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano. Entonces estaban celebrando, pensando, mira, hemos logrado desactivar el gran riesgo, porque el partido que supuestamente nos debe estar limitando, ahora está de nuestro lado. El resultado de eso es que la gente que estaba sufriendo por las políticas neoliberales vieron en los demócratas más de lo mismo, no encontraron otra alternativa y terminaron potenciando a Donald Trump. Entonces hay una tremenda advertencia para Chile. Si al final se bloquean reformas razonables, ¿ya?, por la compra de la política, van a surgir figuras populistas bien peligrosas.
Eso, de cierta forma, es lo que siempre quería decir Fernando Atria con se va a haber cambios, pero cambios por las buenas o por las malas. Y lo atacaron como si él estaba abogando a favor de las malas. No queremos un populismo, pero eso es lo que pasa si uno bloquea el cambio. Oye, Ahora, Hassan, igual... perdón. Biden... Daniel. Sí, lo que pasa, volviendo a la pregunta inicial tuya, Mauricio, que dijiste que lo primero respecto de las primeras iniciativas que tuvo Biden sentado ahí en el Salón Oval, no sé cómo se llama esa cuestión, que dijo que firmó 17 cambios a políticas de Trump directamente. Sí, pues, al tiro. Volvió a la OMS, se acabó el muro. Volvió a la OMS, el Tratado de París. Muchos de las iniciativas que había tenido él como vicepresidente. Hagamos un resumen. Ahí están acá, mira. En sus primeras horas como presidente, el demócrata deshizo varias decisiones polémicas de Trump. China, mira, aquí está. Estados Unidos se queda en la OMS y se suma al Acuerdo de París. Además, Biden anuncia una cuarentena para cualquiera que viaje a Estados Unidos en avión. El nuevo mandatario aprobó 15 medidas en materia de migración, economía y respuesta frente a la pandemia. Donald Trump se negó a participar en la ceremonia de investidura y abandonó la Casa Blanca y dijo volveremos de alguna forma, que es lo que estaba diciendo Hassan. Y también China puso sanciones contra Pompeo y otros funcionarios del gobierno de Trump, que es interesante también analizar todas esas cosas que hizo rápidamente, como por ejemplo detener el muro que estaba supuestamente haciendo Trump para esta construcción de este muro. Tengo que mencionar un tuit porque fue una maravilla. A ver. Cuando Biden entró al tiro o volvió al Acuerdo de París, Ted Cruz, que es un senador ultraconservador, extrema derecha. Sí, exactamente. Y él puso, eso demuestra que a Biden le interesa más la población de París que la gente del medio oeste de Estados Unidos que está sufriendo por ese cierre de las minas de carbón. Y Alexandria Ocasio-Cortez, que es la joven senadora de Nueva York, claro, que es un símbolo de la renovación de la política, puso de vuelta, y usted, senador Cruz, piensa que la Convención de Ginebra sobre el tratamiento de no tortura en la guerra es solamente una convención para proteger a la población de Ginebra. La población de París es como el comentario de tan estúpido. No, que me gustó mucho la respuesta, pero el problema es que lo que hizo Biden fue incluso lo reconocen los mismos republicanos, es lo fácil. Porque Trump nunca tuvo una mayoría en el Congreso. Sí, ahí está Joe Biden. O sea, perdón, Cruz. O sea, está Cruz. Qué buena. Un payaso que de hecho fue precandidato a la presidencia, y uno de los grandes problemas es que llegó un meme en el internet diciendo que él fue el asesino en serie del Zodiaco, del horóscopo. Había en los años 70 un asesino en serie que mandaba cartas con hijos a la prensa. Hay una película de ese asesino, del asesino del Zodiaco. Exactamente, entonces hubo un meme donde estaban todos los lugares donde vivía Ted Cruz y los lugares donde habían asesinado personas ese tipo. Y llegó a tal nivel que el vocero oficial de la campaña tuvo que sacar una declaración negando que Ted Cruz fue el asesino del Zodiaco. Un tipo absurdo que hace siempre cosas muy ridículas. De hecho, trató de defender a Trump en ese tema de no certificar la elección. ¿Ya? Decir, necesitamos un proceso otro proceso para verificar los resultados. Pero ahora hay una duda si él va a votar a favor o no del impeachment. ¿Por qué él votaría para destituir a Trump si ha sido la persona que siempre ha apoyado a Trump en tantas cosas? Por una razón muy simple, que él quiere ser precandidato presidencial otra vez en 2020. Eso te quería preguntar, porque era lo que me imaginé que estaba pasando, que lo peor que puede pasar con Trump no es necesariamente lo que él decía hacer, tomando en cuenta además que estamos hablando de un hombre que ya tiene 74 años. Lo peligroso es que hay muchos que pueden querer replicar
su estilo, su discurso, su forma, ¿no? Que esto del trumpismo efectivamente pueda llegar a ser una tendencia incluso más republicana que los mismos republicanos, ¿no? Es un poco difícil este punto porque la política estadounidense nunca ha sido una política muy racional, ¿no? El Partido Republicano antes de Trump no es parte de la centro-derecha democrática, ¿ya? Hay una centro-derecha seria, fuertemente comprometido con los derechos humanos, que hoy día quizás el mejor símbolo de ese movimiento sería Angela Merkel en Alemania, ¿cierto? Que fue, entre otras cosas, la persona que abrió las fronteras frente a la ola de refugiados de la guerra civil en Siria, ¿ya? Y sufrió mucho de una reacción de la ultraderecha alemana por su decisión. Pero la democracia cristiana alemana en general, que es después de la experiencia de nazismo y de cierta forma la experiencia autoritaria izquierdista de Alemania Oriental, tiene un fuerte compromiso con la forma del fondo democrático, ¿ya? Y eso siempre ha sido así. En comparación, bueno, todas las derechas del norte de Europa tienden a ser así. Hasta el Partido Conservador Británico, que es el partido de Margaret Thatcher, igual es un partido a la izquierda mucho más moderado que el Partido Republicano, ¿eh? Si uno pregunta a conservadores británicos, que son la derecha en términos europeos, claro, ellos tienen más en común con los demócratas que con los republicanos. Porque Estados Unidos es sui generis, es bastante especial en tener una fuerte tendencia hacia las teorías de conspiración, religiosidad, que está fuera de norma, todos los movimientos antifeministas, el problema que tiene con aborto, el problema que tiene con el control de armas, ese concepto de ideología de género. El Partido Republicano siempre ha tenido ese elemento antirracional y un elemento que también niega el cambio climático, ¿ya? En Europa la derecha no le gusta mucho el tema de tener que poner más impuestos para limitar la contaminación, pero nadie está dudando del cambio climático. Uno va a la derecha empresarial estadounidense y siguen negando la existencia del cambio climático. Y eso antes de Trump. Entonces, el problema del Partido Republicano de su visión extremista es de antes. Lo que hizo Trump, que lo hizo, es negar lo más básico en términos democráticos. Una democracia mínima es una donde uno tiene elecciones libres y la persona que saca más votos gana. No es una que garantiza participación por tema de financiamiento, no es uno donde uno puede tener un debate más sano acerca de políticas públicas. ¿Ya? Eso, no estamos hablando de eso. El trumpismo en su sentido duro es mucho más extremista, incluso que el extremismo típico de Estados Unidos. Y yo creo que los que están imitando a Trump no van a querer imitar esa última cosa que ha hecho. Eso de negar que ganó Biden es muy peligroso. Mitch McConnell, que es la persona que hace todas esas cosas espantosas de negar el cambio climático, de apoyar a los antiabortistas, de toda esa visión muy extremista de política, al final dice, si nosotros no reconocemos la victoria de Biden, entonces si ganamos nosotros, ellos no van a reconocer a nosotros. Es así de básico el problema. Y yo creo que el trumpismo en el sentido duro de un populismo de la calle que cree en la movilización social, esa gente, que son incluso gente que votó para Obama, la Ashley Babbitt que murió en la toma del Capitolio, una persona que cree en la teoría de conspiración QAnon, que cree en esos pedófilos satánicos, ¿cierto? Satánicos, que beben la sangre de las guaguas para mantenerse jóvenes. Increíble. Y el grupo, dicho sea de paso, el grupo es Biden, el Papa Francisco, ahí están los católicos, y Jennifer López, que Biden puso en su inauguración. O sea, ahí es la gente que está detrás de eso. Se veía ministra Jennifer Hassan... López, increíble. Me encantó. Perdón con el comentario frívolo, pero que se veía lindo. Es que estupenda. Es que Hassan, pero para seguir... Muy importante, un segundo. Exactamente eso. Se veía así, ¿por qué? Porque es bastante mayor. Se veía así porque ha estado bebiendo la sangre de los niños. Es verdad. Es que eso hacemos las mujeres aborteras, no, eso es lo que estamos buscando, tú sabes, obviamente. Mauricio. No, que
siguiendo como el hilo de lo que está diciendo Hassan, que siempre muy lúcido, muy claro, en realidad, más que las primeras medidas de Biden, lo que más preocupan son las últimas palabras de Trump, ¿no? De cara al futuro de la política en Estados Unidos, ¿no? Tomando en cuenta que, insisto, él manifiesta esta intención de retornar de algún modo. Y una vez más, no creo que tenga que ir necesariamente con él, con lo que él puede hacer como figura política, sin respaldo alguno, pues uno esperaría, ya no de los republicanos, es difícil pensar en que pudiera levantar algo por sí mismo, además considerando su edad y todo lo demás, y bueno, y su salud mental también. Pero claro, logró convencer a 72 millones de personas, ¿no? Y eso es lo más peligroso, creo yo, de lo que ha pasado, ¿no? Eso, 72 es una exageración, porque de esos 72 están algunos que son republicanos. Los republicanos son muy leales al final, ¿ya? Que es la parte tradicionalmente conservador de Estados Unidos, ¿ya? Que es derechista, ya. Hay un elemento, lamentablemente es muy minoritario, de la derecha estadounidense que es como la derecha alemana, ¿ya? Que es más bien gente conservadora con C minúscula, ¿ya? Gente que al final ve los cambios dramáticos con cierto temor, ¿ya? Entonces quieren la protección de asegurar que todos los cambios van a ser consensuados de forma más lenta, ¿ya? Y esa gente conservadora al estilo europeo quizás son una minoría, pero ellos igual votan a favor de Trump, pensando ya igual, lo que queremos es que muchos dijeron, queremos que gane Biden, pero no con una mayoría tan aplastante, porque no queremos potenciar a la izquierda demócrata. ¿Ya? Eso fue un grupo. De estos 72 después hay otro grupo, mucho más grande, que simplemente son los evangélicos, que son los conservadores por la guerra cultural, los conservadores también empresarial, pero no son trampistas. Hassan, después está la base trampista dura. Tú estás haciendo ese análisis y queremos seguir en eso, por supuesto, pero quiero interrumpirlos un segundo. Primero, Daniel se nos cayó, se le quedó pegado el VMix, que está sí, lo que nosotros usamos. Yo lo escucho, lo escucho porque estoy por teléfono. Pero vamos a ir a escuchar a Francisco Chaguán, que se acaba de avisar que se bajó de la carrera presidencial. En noticias tan importantes como Tarut presidente, Francisco Chaguán baja su candidatura presidencial y congela su militancia en RN. Escuchémoslo un poquito. Tenía candidatura anuncia en el Palacio de la Moneda, en donde estaba participando de RN se proclamara a Mario Desbordes como candidato presidencial. Ya esta es una decisión que tendrá que adoptar el partido. Yo he congelado mi militancia y por tanto yo doy un paso al costado. Pero muchas gracias. ¿Es legítima esta precandidatura? Yo creo que es una decisión apresurada que va a tener serios costos para el propio candidato que resuelva el partido, y acá el foco había que ponerlo en los candidatos alcaldes, concejales, convencionales y gobernadores regionales. Quiero decirle algo más. Nuestros propios candidatos a la próxima elección del 11 de abril todavía están esperando, primero, un proyecto constituyente que debió haber elaborado el partido para poder defender nuestra participación en las convencionales. Los propios candidatos del 11 de abril todavía no saben qué estrategia electoral va a tener Renovación Nacional, el partido más grande de Chile, porque sabía interpretar los sueños, las aspiraciones de los chilenos. Tenemos una dificultad. Acá se ha puesto la carreta delante de los bueyes, y cuando eso ocurre, creo decirle que el pronóstico es de carácter reservado. Gracias. Las palabras entonces del senador de Renovación. Ahí estaba, ven, gracias a Mediabanco que es el que nos entrega esta información, ¿verdad? Que la vemos en directo y van cayendo cada uno hasta que solamente va a quedar Tarut. Mira, vamos a sacar a yo no quería decirlo, pero esta es una estrategia que también estamos orquestando nosotros. Así que partimos ayer. Que igual y ahí si se cae a uno, ¿vas a hacer caer a los demás? Yo se los dije. Tranquilos, tenemos sorpresas para ustedes en los días que corren. Por favor. Ahí está, sí, ahí está, lo estamos muchas viendo. cosas pasan en la política chilena. Estoy empezando a pensar que realmente tu candidato Tarut tiene mucha oportunidad. Tranquilo. Jorge, tranquilo. Un hombre claro. Claro. Oye, igual lo de Chaguán es una pataleta bien, no sé, un poco inexplicable, pero claro, quizá articulada por el verdadero dueño de esta historia y del boliche entero ahí, que es Carlos Larraín. Claro.
que ya había hablado de un ataque interno, de instalar precipitadamente candidaturas como la de Desbordes, había solicitado postergar el Consejo Regional de RN previsto para este fin de semana, que iba a decretar quién era el candidato, si Desbordes o Chaguán, candidato del partido, candidato presidencial. Y esto una vez más, creo yo, vuelve sobre algo que dijimos al comienzo del programa. ¿Te acuerdas, Alejandra, Daniel, Hassan? Te lo contamos, estábamos hablando, yo por lo menos siento que es muy precipitado. Te está hablando de candidaturas presidenciales que resuelve PPD este fin de semana, RN eventualmente, el PS la semana que viene. Bueno, ¿cómo lo lees tú, ya metiéndonos de lleno en política de Chile, para poder interpretar un poco lo que acabamos de ver? Yo lo encuentro chistoso, no hay otra palabra. Carlos Larraín dijo que Mario Desbordes quiere apoderarse de Renovación Nacional. Y eso es francamente un chiste, porque la persona que ha sido, como bien dijiste, Mauricio, el dueño del boliche, siempre fue Carlos Larraín. En el primer gobierno de Piñera, al final, él se quejó tanto del poco apoyo que tenía en Renovación Nacional, pero la realidad es que el presidente nunca quiso poner plata en Renovación. Uh-huh. Y el hecho que él nunca donó, nunca hizo un trabajo, porque él tiene más recursos que Carlos Larraín, pero nunca hizo esas donaciones. La persona que financiaba por tantos años a Renovación Nacional siempre fue Carlos Larraín. Entonces él fue fue la persona que trató a Renovación como su patrimonio personal. Uh-huh. El momento en que eso empieza a cambiar, cuando Mario Desbordes toma ese liderazgo, siendo la persona en primera fila, firmando el acuerdo por la paz y todos los demás, de una persona que no es de la élite tradicional, que siempre ha sido dueño de... Porque Renovación Nacional al final es una alianza muy conservadora. Claro. Carlos Larraín representa muy bien eso. No es solamente la UDI que tiene conservadores, sino que Renovación también tiene un fuerte parte de la élite terrateniente tradicional de Chile, vinculado con algunos que son un poco más liberales, que son igualmente élite. Desbordes es uno de los muy pocos que es de un origen más popular. Y se ha notado que todos los supuestos liberales, que son de alta alcurnia, así como Belolio y los demás, al final terminaron votando rechazo y volviendo a sus orígenes de clase. La persona que mantuvo esa visión más de apertura, más diálogo, una derecha más razonable, fueron personas que vienen de otro contexto social también. Y entonces, para Carlos Larraín, que quejarse, se están apoderando de Renovación, me hizo recordar la conversación que tuvimos ayer sobre las playas en Chile. Al final, que salen como el dueño de Gasco, salgan de mi playa, salgan de mi partido esos rotos. Sí, es eso, ¿no? La imagen podríamos llevarla perfectamente a eso. Es como, ¿por qué están en este partido de la élite estas personas que no pertenecen a esa alcurnia? Sirven para la foto, no para las decisiones. La duda mía es si Chaguán responde a la mentalidad de Larraín, a la mentalidad de Desbordes, o a su propia mentalidad. No sé, habría que preguntárselo ahí. Los políticos de ese tipo no tienen mucho pensamiento propio. No creo que Carlos Larraín ahí una ficha así. No, pero ¿por qué renuncia o por qué suspende la militancia? ¿Por qué hace toda esa faramalla? Sí, yo no entiendo mucho. Hay que ser justo en eso, que eso no es solamente un problema de la derecha. Hay un problema del ego de los políticos y de los militantes, donde la gente empieza a pensar que ser candidato es un derecho. Y en realidad ser candidato es un privilegio. Al final no es algo que tú tienes simplemente por tu militancia política, sino que tú ganas el apoyo de un partido para ser candidato. Y al final esas personas tienen tanta arrogancia, me están cortando mi derecho de ser candidato, me voy. Ahora hay que decir que, claro, independiente de cómo uno lo lea, internamente es complejo, porque Francisco Chaguán, entre otras cosas, es el senador más votado en Chile, aunque nadie lo crea. 150.000 votos en la última elección, fue la persona que más votos recibió. Entonces, por la quinta región costa, claro, ¿no? Entonces es un hombre que tiene un piso, una máquina detrás, y no es menor que sea él el que levanta la pataleta. Más allá de sí, nos parece o no, lo consideramos, qué sé yo, que tenga un gran bagaje,
un fondo intelectual muy de peso, yo creo que igual es simbólico del partido. Esto podría significar un quiebre o derechamente un reordenamiento de las piezas de clase, como dice Hassan, ¿no? Hasta aquí le llega el arrebato al ex carabinero convertido en un derechista liberal. Puede ser, no sé, pero claro, o sea, a mí me parece que Chaguán también, yo no sé cómo si él pertenecía al ala más conservadora, es como seguidor de Carlos Larraín, ¿no? Ahí yo ya me pierdo dentro de RN con esta gente, me pierdo un poco, digamos. O sea, sabemos que Carlos Larraín es como el dueño del fondo RN, pero yo no sabía que Chaguán era tan de su lado. ¿Qué es lo que lo hace renunciar a la militancia? Además de, porque yo podría entender que si tú renuncias a ser un precandidato presidencial es porque no sientes que tengas el apoyo del partido, digamos, que las personas a las que están apoyando son otros u otras. Pero en este caso no. Aparentemente lo que se acusa es que, de hecho, en la carta de Carlos Larraín que le había enviado al Consejo de RN solicitando que se propusiera lo previsto para este fin de semana, para el sábado, para mañana, él dice que había ya una campaña orquestada por mismos militantes de RN para desestabilizar la opción de Chaguán en favor de la de Desbordes. Eso es lo que. O sea, entonces es un larrainista. Claro, es un larrainista. Claro, porque su argumento ahora, que es lo que alcanzamos a ver, tampoco hemos escuchado. Claro, no hemos escuchado todo. Aquí estoy, mira, estoy en la nota que se escribió en la tercera sobre esto. Dice el senador, precandidato presidencial, ¿no es cierto? Ya su anuncio. En el día de hoy vengo a congelar la militancia en el partido en el cual milité por más de 32 años y que le he entregado cariño, trabajo, constancia y dedicación. Y doy el cariño, en primer lugar, es divertido, ¿no? He congelado mi militancia y doy un paso al costado. Chaguán deslizó críticas a la directiva de la colectividad liderada por el senador Rafael Proens. Dice, la errática conducción del partido ha permitido que el desorden, la violencia verbal y la coacción sustituyan el clima de respeto y afecto partidario que habíamos logrado construir con tanto esfuerzo. Agregó que todas las instituciones internas del partido han sido fragmentadas en función de intereses particulares, perdiendo de vista el sentido colectivo. Se ha perdido el espíritu. Ayer el parlamentario de la región de Valparaíso había enviado una carta al Tribunal Supremo con el fin de suspender el Consejo General. ¿Y saben de qué me acordé? De ese audio que se filtró, ese Zoom entre Diego Chalper y la gente de la sexta región. Y la gente de la sexta región, como de las bases del partido. El Consejo Regional. Claro, pero en el fondo, o sea, lo que demostraba eso es que hay una profunda desconexión entre las jerarquías, ¿no es cierto?, los quienes toman decisiones y quienes están en las bases, ¿no?, en los territorios, en un partido político, que son también igual de importantes, pero que no se toman en consideración ni siquiera las cosas que ellos deciden. Es como, ya, tú decidiste esto, pero no, porque yo soy el diputado y quiero poner al mío, a mi candidato, y se acabó. O sea, y me acordé de mucho de eso en esto que él está diciendo, digamos, como que se perdió, ya no tiene ningún sentido estar haciendo consejos y cosas y después van a venir las cabezas y van a decir, no, a dedo quiénes son los candidatos, ¿no? Igual lo de la crisis de Renovación Nacional, ustedes se acordarán, no es nada nuevo. Desde el Piñera Gay, sí, claro, a la bajada de candidatura de Alamán, digo, han habido crisis graves. 2013 me acuerdo que se fueron un montón de militantes. Entonces en el fondo no, esa pugna, ¿no?, aparentemente que todavía existe, es algo que no es nuevo. Es casi tan clásico como las pugnas al interior de la ADC. Pero es interesante también. Si me perdonan la comparación, de cierta forma en la izquierda uno tiene el Partido Comunista como el partido ordenado, jerárquico, obediente, y el Partido Socialista como un partido medio anárquico, con muchos distintos lotes, permanente peleando. Y de la misma forma, en la derecha, la UDI funciona. De hecho, es curioso que sacó varios principios del mismo leninismo. La UDI funciona como partido centralizado, jerárquico, muy disciplinado, en comparación con Renovación, que es precisamente esa unión de distintos lotes que siempre están peleando, que son más grandes que la UDI, pero normalmente, pero a veces porque todos están peleando entre ellos, que no logran entonces tener una voz tan influyente.
Y dentro de eso, la Renovación tiene una ala muy conservadora y una ala un poco más liberal. Los liberales son un grupo minoritario dentro de eso, pero siempre como teniendo esas grandes diferencias y teniendo ese debate. Entonces esas peleas son de largo. De hecho, el mismo Andrés Alamand en el momento fue el Mario Desportes de Renovación Nacional en los 90. Tal cual. Fue la persona que salió peleando por los poderes fácticos de los militares que no lo dejaban subir en el partido y todo el cuento. En ese caso, ellos pasan peleando. En ese caso era una pugna generacional, ¿no? Que yo creo que sigue siendo la pugna que existe, por ejemplo, al interior de la AEC. Pero en el caso de Rehn hoy día, claro, parece que tiene otro matiz, otro perfil, y tiene que ver con lo que decíamos, la injerencia de Carlos Larraín, quien es el dueño del partido, hay que decirlo así, con todas sus letras. Sí, ¿no? Además de generacional, ahora es de clase. Absolutamente. Oye, bueno, pero a lo que yo quería ir también era que, como para cerrar, es que básicamente siempre se habla, como bien decía Hassan, como de los desórdenes de un lado en la política, y no se habla nada, no se muestra, es como que se deja callado, ¿no es cierto?, los desórdenes del otro lado. ¿Cómo estamos por casa? Claro, entonces, exacto. ¿Cómo estamos por casa? Esa era la pregunta del millón, Ivonia, finalmente. si te parece más y turra. y vodka.